No cumplieron la voluntad de él, sino que le vendieron a la diócesis. Y la diócesis después le entregó al Cristo Rey. Así fue algo de la Una historia. Pero historia eso. el gran dueño era un terrateniente que fue vendiendo. E incluso a mi abuelo le vendió una propiedad de como 30, 40 cuadras. Así que por ahí tengo escrituras de eso. A ver, ¿a qué escritura te refieres? A la compra de lo que es el Colegio Cristo Rey actualmente. Un poco menos, porque mi abuelo les hizo un cambio a los jesuitas, cambió Lomas, los curas le dieron Lomas, y mi abuelo les dio una parte del plano donde está ese centro médico, Alonso Ascanio que se llama, ¿no? Ese fue el cambio. Y sucedió el cambio porque hubo un régimen que tenía tendencia todavía alfarista, con intención, y los curas se enteraron que probablemente le iban a quitar otra vez las propiedades a la iglesia. Entonces ellos le hicieron el traspaso legal. Y tengo copia de la escritura donde los curas fingen una venta simulada a mi abuelo. Y luego mi abuelo les devolvió cuando ya pasó el temor. Y en esa devolución fue que dijeron, bueno, hagamos también este cambio, denos usted un pedazo aquí de frente y nosotros le damos lomas. Todas esas lomas son la Ciudadela Ceballos, que debieran llamarse Ciudadela Toro. Es ¿Por, la por, que tenía por qué tierra el Ceballos? señor Toro. Porque mi abuelo le Abuelo vendió de a don Guillermo Ceballos. esas lomas de O sea, ahí nace la ciudad de la Pablo. Ceballos, entonces, de la venta de esos terrenos de tu abuelo. De mi abuelo, sí. Sí, señor, ese Y, es parte y de... del Colegio Cristo Rey, ¿desde cuándo están esas escrituras? Mm, Porque recuerda que de todas maneras el Seminario Cristo Rey se inicia no como colegio ni como escuela, sino como seminario. Se seminario. inicia en Seminario, o sea, 1930. así comenzó Seminario Cristo Rey. Se inicia en 1930 y se inicia en 30. el mismo lugar donde está ahora. No, se inició, no recuerdo exactamente, pero no fue allí, fue algo así como por alrededor del Parque Central, en una propiedad central, digamos. Ahí alquilaban, sí. Eran pocos los estudiantes, porque esto, mira, que estamos grabando para exposición pública, ¿no? Pero fueron pocos estudiantes entonces. A ver, sí, entre ellos don Bosco Mendoza, mi tío político, papá del doctor Bosco Mendoza, entre otros, ¿no? Flor Cecilia los conoce, creo, y la señora Edita también. A Claro, Cecilia, sí, sí. a Sí, Malenita, sí. etcétera, ¿no? Papá de ellas. Sí, ¿Sí te acuerdas de quiénes fueron? ¿Puedes enunciar algunos de ellos? ¿Cuántos fueron en total los primeros que se iniciaron? No, ahorita no recuerdo, aunque sí tengo documentos, incluso hasta alguna foto vi en algún momento, sí. Y Pero de no los recuerdo. profesores, ¿quiénes organizaron entonces la existencia del Seminario Cristo Rey en 1930? ¿Quiénes hicieron posible esa existencia? ¿Por qué existe ese seminario y no fue escuela ni fue colegio, sino seminario? A ver, porque la legislación imperante no permitía la creación de unidades educativas católicas, pero sí seminario para formación de curas. Entonces, esa figura se la dieron. Pero yo, si me permiten, yo me retiro a buscar un libro que tengo de la historia de Cristo Rey, que fue escrito por los 80 u 85 años, ¿no? Lo escribió la unidad educativa, ¿no? ¿Ya? Y allí pueden encontrar algunos datos. With your leave. Porque esto es muy interesante realmente empezar así a través de una fotografía a recuperar este tipo de memoria. Por ejemplo, Fernando, tú decías de que el campo de Marte era lo que es el Colegio Cristo Rey actualmente correspondía a lo que fue anteriormente el campo de Marte, un recinto militar. Algo conversaba sobre eso tú, Fernando. Bueno, es lo que se han leído, pero a mí me entra la curiosidad de saber si antes de que se hiciera la negociación y eso pasara a ser propiedad del Cristo Rey, y me hablaba José Toro de una persona que era muy pudiente, tenía gran parte de esos terrenos, ¿fue eso militar realmente? ¿O solamente los militares tenían acceso con permiso para hacer sus prácticas? Eso es lo que yo no tengo claro.
O sea, aparentemente allí había sido el primer recinto militar. O si no, habría sido un sitio prestado a los militares para que hiciesen sus labores de práctica militar. Porque, ¿te acuerdas que cuando nosotros éramos estudiantes, los militares también tenían en los terrenos que hoy son de la Universidad San Gregorio y más allá, todos esos terrenos, se cruzaba una gran extensión de tierra llena de árboles y todo, y había un sector específico donde los militares hacían prácticas y encontrábamos siempre castillos por ahí. Pero yo entiendo que eso no era militar, pero era prestado a los militares o alquilado, no sé, para que ellos hiciesen sus prácticas. Lo mismo pudo haber sucedido con este campo de Marte, eso es lo que no tengo claro. ¿Eran propietarios o no? Esos terrenos de donde está actualmente la Universidad San Gregorio, fueron terrenos particulares que después fueron concesionados o entregados al Seguro Social, y el Seguro Social también hacía préstamo de dichos terrenos para que se hicieran prácticas militares en dicho lugar. Después fue concesionado, ya fue vendido prácticamente a la Universidad San Gregorio, no de manera directa, sino de manera indirecta, a través del municipio. Es decir, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, en el año 2003, 2004, entregó al alcalde de ese tiempo, doctor Alberto Lara, entregó más de $1 millón para que sea el municipio el que adquiera el terreno, y luego el compromiso de que el municipio se lo entregue a la Universidad San Gregorio. ¿Por qué hizo esa transacción? Por cuanto no se podía vender. La ley impide de que un terreno público sea vendido a una institución particular, por mucho que sea una universidad. Entonces tenía que la transacción realizarse entre instituciones públicas que tuvieran el mismo objetivo y el mismo fin de servicio a la comunidad y de servicio público. Por eso se hizo ese tipo de transacción, pero lamentablemente hasta el momento la universidad recupera ni su dinero, ni tampoco el predio que legalmente, moralmente le corresponde. Pero eso es otro cantar, por cuanto los terrenos entonces de esos tiempos, según rezan en las propias crónicas de Alberto, no recuerdo la crónica, está más bien en el fusilamiento de un artista, una historia real de Gregorio Murillo. Allí dice de que fue fusilado frente al cementerio donde está la cancha del Cayambe, en donde era el campo de Marte, parte del campo de Marte, que era un recinto militar y donde se hacían las prácticas militares. Allí fue fusilado José Gregorio Murillo. Era el campo de fusilamiento en los tiempos en que existía la pena de muerte en el Ecuador, una pena de muerte que fue abolida, fue sacada del contexto legal del Código Penal en 1896 con la Constitución de ese tiempo en Eloy Alfaro. Se anuló la pena de muerte y se dio fin a esos episodios bastante duros de la realidad de Puerto Viejo. Entonces, el territorio de los que tú hablas, el campo de Marte, era parte también ese terreno del Cristo Rey de los que Pepe Toro nos estaba hablando, de que fue adquirido luego y ya dejó de ser un recinto militar. Pepe, algo tienes que decirnos sobre la continuidad de ese proceso. Sí, yo quisiera ir dando respuesta mediante la lectura de unos documentos que he fotocopiado de un libro que se llama Forjar Corazones por los 80 años de Cristo Rey. Ya. Corazones. Qué bueno, qué título más sugestivo. Forjar Corazones, Cristo Rey. Lo escribió, perdón, el editor es el padre Fabricio Alaña. El padre Alaña. Alaña, sí, que era rector. Permítame leer lo que dice la declaración juramentada, escritura pública de la Fundación de Cristo Rey. Son los datos que dio mi tío don José Bosco Mendoza Macías. José Don Bosco, el nombre de él era Don, que es sacerdote, el equivalente a sacerdote para los italianos, ¿no? Sí. Por el santo, Don Bosco, es decir, sacerdote Bosco.
El 30 de septiembre de 1929 se fundó la Escuela Manuel Reyes, un cura, por el administrador apostólico de Manabí, Manuel Reyes, sacerdote jesuita. Patrocinador de la escuela fue propulsor el padre Creeper, francés, jefe de los jesuitas en el Ecuador. Una pregunta, Pepe, disculpa que te interrumpa. Sí. Manuel Reyes fue el mismo administrador católico que llegó a reabrir la iglesia catedral en 1922. Sí, señor, exactamente él, porque tenía buenas relaciones con el gobierno y por eso se lo permitieron, ¿no? De la que hay una hermosa foto que nos acompaña siempre, que viene desde el puente San José caminando con la población, con el pueblo de Puerto Viejo, hacia el centro de la ciudad. Ahí podemos distinguir a Rafael Ceballos Ponce, a algunas personas de esos tiempos. Sí, tú nos explicaste en alguna cita eso, ¿no? Ahora, para otras dar respuesta a algunas inquietudes. La escuela se fundó con 4 alumnos. Arturo Martínez y su hermano Alberto Martínez Cuencanos, hijos del doctor Luis Alejandro Martínez. Otro cuencano más fue don José Rodas. Y el único manabita portovejense fue don Bosco Mendoza Macías. Fue director de la escuela el doctor Honorio Cedeño Villús, ya que no podía ser un sacerdote porque no lo permitía la ley de educación. Sus profesores fueron el hermano Humberto Maldonado, el padre Julio María Íñiguez, el famoso padre Julio, que fue párroco. Padre Julio, claro, de la Merced. El de Titita. De Titita se murió el padre Julio. Y Monseñor Manuel Reyes. Mire, y en representación de los alumnos estaba la señora América Terán de García, ¿no? Ah, ya. No Terán, que le decían, ¿no? Etcétera. La inauguración del curso fue el 30 de septiembre Chino García. De los Chino García Terán, sí. Sí. Claro. De García. El 30 de septiembre de América Terán. 1929. 30 de septiembre de 1929 fue la inauguración de ese año lectivo. Y aunque ¿Y quiénes fueron los alumnos ya de esa época? El Vicente Coronel Argudo. Era un chiquito que luego fue párroco por muchos años en Tosagua, que fundó la unidad educativa Pedro Schumacher. Ah, ya. El doctor René de la Torre Alcíbar. Que todavía vive. Osvaldo Pisco Morán. Los hermanos Jaime y Luis Loor, oriundos de Junín. Bueno, Jaime describe algo ahí. Don Hugo López Vélez. Los hermanos Carlos y Humberto Heredia. Bueno, y allí sigue un de poco. Santana. Humberto Heredia Cuencano. De Santana, de Santana. Aunque aquí no dice Humberto, realmente dice Ruserín o algo así, porque está un poco ilegible esto. Ah, bueno, acá también está otra parte. El terreno era propiedad del doctor Granda, Flor Cecilia. Él era el presidente de la corte, el doctor Granda, el dueño de esa gran extensión. Bueno, Gracias. etcétera. Por ahí hay más información que en algún momento les puedo obsequiar a los que quieran una copia de este documento. Aquí hay esta foto que estamos viendo acerca del Colegio Cristo Rey. Hay esta calle de honor que está establecida por estas palmeras. ¿Qué tipo de palmeras son? ¿Por qué se sembraron? ¿Quién las sembró? ¿De qué año? Porque está acompañada a sus extremos por una cancha de fútbol y una cancha de indoor y de básquet a la vez. Esta es una foto de 1969. Ya, estoy buscando la información. Podemos continuar y ya mismo en este libro del Cristo Rey está también la información de las palmeras. Buenas tardes. Alexandra quiere que me dé bomba, que el césped de la cancha lo sembré yo. Sí, buenas tardes. Bueno, es que realmente el fenómeno del niño, 82-83, destruyó la cancha. Y usted fue uno de los que trabajó en eso. Le pregunto para ver y luego el padre Mendoza, que era el rector, porque la verdad que me descuidé a ver esa cancha. Y yo en realidad yo no gasté nada más que siendo un poquito de tiempo, porque
hablé con el decano de mi facultad de agronomía y como teníamos un equipo aproximadamente de 20 trabajadores de campo, se autorizó para que vinieran bajo mi dirección a resembrar la cancha. El padre Mendoza, como pago a eso, me obsequió una linda medalla de la Dolorosa, que la conservo como un tesoro, ¿no? Eso fue ya, sería 83, 84, cuando se volvió realmente a resembrar la cancha, porque ya existía desde antes, ¿no? Pero se había perdido. Son interesantes los datos que nos aportan. De todas maneras, hay mucho para conversar y discutir sobre este tema del colegio, del seminario Cristo Rey, que empezó a existir desde 1929, en una acción conjunta entre todos quienes estaban y formaban parte del sector católico de Puerto Viejo, que estaba impedido de crear escuelas católicas producto de la situación política ideológica que se dio desde el encontrón que tuvieron el padre Schumacher, que era obispo de Puerto Viejo y Esmeraldas, con el pensamiento liberal alfarista, que empezó desde su salida de Puerto Viejo en 1895 y que murió Schumacher en Manizales, en Colombia, en Pereira de Colombia, en 1902, pero la situación continuó hasta que el mundo de los jesuitas hizo factible la creación del Seminario San José, que ahora los conocemos como Escuela y Colegio Cristo Rey, y que es muy prestigioso centro educativo en nuestra provincia. Sí, no encuentro realmente quién fue el que sembró las palmeras, pero fue en 1949. Lo recuerdo porque el año en que yo nací, por eso se me ha grabado. Pero prometo para una próxima ocasión tener la información o subirla en el Facebook, Ramiro, cuando tú comentes eso. Ya, magnífico. El doctor Granja fue el primer presidente de la